Ajá. Y la propia ciudad, ¿no? Son esas ciudades pequeñas que tiene Ecuador, que para mí el nivel de vida es más alto que cualquier gran capital provincial, pero necesitan fuentes de trabajo, ¿no? Ese Claro. es el problema. El, Pero el- ahí la seguridad, la equidad, la vida en comunidad, hacen que la vida sea mucho más feliz, más tranquila. el Valle de Yunguilla, sobre todo, es un Sí, ambiente. es una maravilla, el clima y todo es una maravilla. Economista, hace, ¿qué será? Unos 14 años y un poco más tuve la oportunidad de entrevistarlo en esta misma emisora cuando usted era precandidato. Todavía no era candidato, era precandidato presidencial. Recuerdo que llegó, estaba, no sé si usted recordará de sus compañeros, al menos de lo que yo recuerdo, estaba con ya falleció lamentablemente don Gerardo Tapia Durán, y también estaba en ese entonces don Renato Durán, no sé si se acordará de ustedes. Las primeras visitas que hacía por el país, una de ellas las hizo aquí a Santa Isabel como precandidato. Ahí tuve la oportunidad de entrevistarlo por primera vez. Esta sería la segunda vez. Desde octubre, economista, hemos estado intentando mantener este contacto, pues, pero bueno, es bueno para iniciar este año, para conocer su pensamiento, sus criterios, que yo creo que de alguna manera son bastante polémicos y levantan mucho comentario a nivel del país. ¿Y por qué? Porque Es, transformamos al país para bien, porque fuimos los campeones regionales en disminución de la pobreza, disminución de desigualdad, porque tomamos una economía con 46.000 millones y le damos en 100.000 millones de dólares, porque transformamos la infraestructura del país, el sistema educativo, el sistema de salud que está salvando tantas vidas. Por eso somos polémicos. Claro, los que evadían impuestos ahora tienen que pagar impuestos. Los que creían que con sus titulares iban a condicionar al presidente, con nosotros pues claro. a nosotros jamás pudieron someternos. Y eso siempre va a ser polémico para las élites que se han acostumbrado a dominarnos, ¿no? Pero para las grandes mayorías creo que la respuesta está en el apoyo popular que todos saben tenemos en estos momentos. Claro. Economista, ¿cómo ve usted esta, entre comillas diría, pugna entre el TC y el CNE? Esta semana nomás acaban de dar una resolución donde hay una posible destitución de 4 jueces del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esta es una pugna que ya viene desde hace mucho rato, en momentos de que se convocaron prácticamente a elecciones, pugna por un lado, pugna por otro lado, que no se han, digamos, evacuado todas las posibles candidaturas en su debido momento. Estas forman parte de lo que es la función electoral que fue creada en la Asamblea de Montecristi. Pero más allá de estas pugnas, aparentemente lo de fondo, ¿se logró no tener cierta independencia de actores políticos? Mire, la institucionalidad se creó en la Constitución de Montecristi y es muy buena y muy lógica. Un Consejo Nacional Electoral que administra las elecciones, las cosas operativas, y un tribunal que resuelve lo contencioso, o sea, las disputas, los conflictos, el Tribunal Contencioso Administrativo. Otra cosa es cuando se apoderan del Estado, se reparten el Estado, ponen a los peores, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Una precisión, no había pugna en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, había persecución hacia nosotros. Recuerden que nos eliminaron compromiso social, recuerden que nos impedían inscribirnos, recuerden que cuando yo anuncié mi candidatura en 17 días me sacaron una sentencia para impedirme ser candidato, no aceptaban el reemplazo. Recién el 25 de diciembre estuvo en firme nuestro binomio cuando se inscribió el 18 de septiembre, más de 3 meses después. Nunca se ha sabido eso. A nosotros nos decían autoritarios, dictadores, cuando Lazo, Gutiérrez, Noboa tuvieron algún problema en inscribirse. ¿Por qué aparece la pugna ahora? Tenemos que tener muy claro esto, Azuayo, ustedes son muy pilas, gente muy culta, muy leída, muy instruida, muy ilustrada. ¿Por qué aparece la pugna? Tengámoslo claro, ellos dominaban todo y Lazo era el candidato del gobierno, pero ven que Lazo está perdido. Incluso en algunas encuestas está segundo Yaco y no Lazo. Entonces le meten la puñalada a Lazo y lo quieren meter a la fuerza a Noboa. Pero si entra Noboa, Lazo baja al 4.º puesto, está aniquilado. Lazo controla el Consejo Nacional Electoral, pero el gobierno tiene más influencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí viene la pugna. El Tribunal Contencioso Electoral permite la participación de Álvaro Noboa y el Consejo Nacional Electoral se la niega y vemos las consecuencias ahora. Pero esa es la pugna, que el gobierno trata de meter desesperadamente para tratar de tener un nuevo as bajo la manga, el as bajo la manga, una nueva alternativa, porque Lazo está perdido, a Álvaro Noboa, y Lazo, con la entrada de Álvaro Noboa, queda destrozado, entonces está tratando de impedirlo por todos los medios. Lazo controla con Nebot, Consejo Nacional Electoral, y el gobierno, con Noboa, con billetes, con dólares, controlan el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, pero ¿qué interés puede tener el gobierno en esto? Que cualquiera menos a Andrés Arauz y Carlos Rabascal, pues hemos sido la única verdadera oposición. Vamos a retomar la política que tanta prosperidad nos dieron y se les acaba el negocio.
porque los bancos, por ejemplo, ya tienen más de 200 millones de dólares de utilidades en esta tragedia que estamos viviendo. Escúchenme, Suayo. Más de 200 millones de utilidades hasta noviembre, cuando todos estamos perdiendo plata, estamos sin empleo, la gente se come la camisa. Van a cambiar esas políticas y obviamente no es lo más urgente, lo más importante, pero también es importante, tendrán que responder ante la justicia por tanto fraude procesal, tanta persecución, tanta corrupción institucionalizada, reparto de hospitales, financiamiento de la consulta mañosa con fondos de las empresas públicas, los carnets discapacitados falsos y tantas otras cosas más. Claro, pero si usted menciona de que la banca ha ganado en este último año en plena pandemia, sin duda, pero también ha ganado durante todos los últimos años, incluido en su etapa de gobierno. Pero Guillermo, ¿de qué estamos hablando? La banca nunca pierde, además. Pues. Nadie está contra que ganen, pero que ganen cuando la economía crece. Pues, con nosotros, el sector empresarial triplicó las utilidades. Entonces alguien se va a preguntar, ¿y por qué tenemos la oposición del sector empresarial? Porque el sector empresarial latinoamericano no actúa ni siquiera con la lógica capitalista de rentabilidad. Actúa con la lógica política, con lo que dice Alain Rouquier, mantener la verticalidad de las relaciones sociales. Si usted al sector empresarial y a la Leti latinoamericana le ofrece ser 3 veces más próspera, pero iguales al resto, prefieren ser 3 veces menos prósperas, claro, pobres, pero desiguales y verticales, porque en eso está su bienestar. Claro, entonces, con nosotros triplicaron utilidades y los bancos también ganaron muchísimo, pero cuando la economía crecía, pues, cuando pasamos de una economía de 46.000 millones a 100.000 millones, no cuando estamos decreciendo 11%, el decrecimiento más grande de la historia del país, la crisis más grande. Ahí está inmoral declarar utilidades cuando todo el mundo está perdiendo. El Banco Central ha proyectado que sea el crecimiento de 9.3%, si no estoy mal. Y el Fondo Monetario 11%, revise. Entonces está entre el 9 y el 11, pero por si acaso eso es el doble de lo que decrecimos en la terrible crisis de 1999, que muchos de ustedes aún recordarán. Claro, pero de todas maneras sí vale hacer también así una precisión, ¿no? La banca, si bien es cierto que usted siempre ha mantenido de alguna manera contradicción, ¿no? Banco de Guayaquil, el Banco Pichincha han sido los que más han crecido durante todo este tiempo y contra quienes de alguna manera siempre ha mantenido esa pero si eso no está contradicción. mal. Ojalá que todos ganen, ojalá que el restaurante, el hotel, todos los negocios, microempresa, mediana empresa, gran empresa, sector financiero, sector real, ojalá todos ganen. Pero cuando la economía esté creciendo, pues, cuando nos vaya bien a todos, no cuando estamos decreciendo 11%, cuando votan a diario miles de trabajadores públicos, privados, cuando la mayoría de la gente está en una crisis terrible, sin precedentes. Como les decía, allá está inmoral declarar utilidades. Claro, yo si hubiera sido presidente en esta crisis, hubiera dicho, señores, nadie me declara utilidades. Este año, todo lo que gane un sector va a apoyar a los otros sectores que se están comiendo la camisa, como el sector turístico, el sector servicios, restaurantes, hoteles, etc. Claro, si usted hubiera sido presidente, aunque yo ya he escuchado en otros medios de comunicación que siempre le formulan la misma pregunta, si usted hubiera sido presidente en este momento, en plena época de pandemia, ¿cuáles hubieran sido las medidas así directas y contundentes que realmente permitan que se empobrezca más la población ecuatoriana? Ya, gracias a Dios ya se puede comparar. No sé si su pregunta es sobre el manejo de la crisis económica o la crisis sanitaria. Exactamente, las 3 cosas dentro del periodo pandémico. Las dos cosas, crisis sanitaria y crisis económica. Ya, las 2 cosas. Es que por medio también está la crisis política, pues, económica. Ya. Claro. Dicen que los economistas, hay 3 clases de economistas. Ajá. Los que sabemos contar y los que ni siquiera saben contar. Ya. Bueno, en todo caso, podemos hablar también de la crisis política, pero hablemos de la crisis sanitaria y después de la crisis económica. Mire, ya hay cómo comparar, esa es la gran diferencia. No estamos en los 90 cuando nos dijeron que era el fin de la historia, que no había salida, que la única salida era el neoliberalismo. Ya hay cómo comparar. Comparen el 2009, cuando tuvimos una crisis sanitaria mucho menos grave, pero crisis sanitaria. La epidemia de la gripe porcina, ¿lo recuerdan? Así es. H1N1. Revise los reportes de esa época, revise lo que hicimos. Fuimos el primer país en reaccionar en toda América Latina. Nos abastecimos de la medicina, repartíamos gratuitamente. Actuó la región en su conjunto por medio de UNASUR. Se reunieron los ministros de salud de Río de Janeiro en el Instituto de Salud de UNASUR. Tuvimos una estrategia regional. Ahora, ¿qué hizo Perú para evitar el coronavirus? Mandar tanques a la frontera para que no pasen los ecuatorianos contagiados. Ahí están las consecuencias del fundamentalismo de esta gente, su entreguismo, que destruyeron incluso la integración, pero no la han destruido del todo. Eso renacerá de sus cenizas. Claro. Pero en todo caso, desde que se supo que había un nuevo virus en Wuhan, ¿qué había que hacer? Abastecerse pues de pruebas. Estamos no hablando, nada. ¿Qué había que hacer? Estamos hablando de noviembre del 2019. Noviembre de 2019. Diciembre de 2019. Se tenía perfectamente establecido lo del nuevo virus. Abastecerse, pues.
de pruebas. No hicieron nada. Había que reforzar pues la unidad de cuidado intensivo, más respiradores, etcétera. No hicieron nada. Había que reforzar el sistema de salud, por el contrario, redujeron el presupuesto, votaron a miles de trabajadores de la salud. En diciembre de 2019 acabaron el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos, entre ellos 74 epidemiólogos, regresaron a Cuba cuando hubiesen sido tan necesarios, hubieran salvado miles de vidas si se quedaban en Ecuador. Pero usted hubiera dispuesto usted el cierre de los aeropuertos, por ejemplo. Por supuesto, primero la vida. Pero además, otra cosa muy importante, escúchenme, Santa Isabel, Azuay, muy importante, porque usted puede matar 2 pájaros de un solo tiro en esta clase de crisis. Se sabía que había que guardar cuarentena, había que prepararse para cuarentena. Usted no le puede exigir que alguien se quede en su casa y si un trabajador informal, un taxista, un comerciante que vive el día a día, que elija entre morirse por coronavirus saliendo a trabajar o morirse de hambre con sus hijos por no salir a trabajar porque no tiene ingresos. Países desarrollados como Canadá, para que la gente se quede en las casas, le da $2.000 mensuales a la gente. Otros países de América Latina respaldaron con comida, con víveres. Y con eso, no solo que se ayuda a las familias a guardar la cuarentena, sino que además se reactiva la producción nacional, porque esos víveres se les puede comprar al pequeño agricultor de Santa Isabel, al ganadero que tiene su negocio destrozado porque no se respetó el precio de la leche, se le puede comprar la leche, los quesos, a la economía popular y solidaria y con eso mantener el empleo y la actividad productiva. Se matan 2 pájaros de un solo tiro. No se hizo nada. Y alguien preguntará, y bueno, ¿y cómo se financiaba? Precisamente, pues, primero con financiamiento externo en vez de mandarlo a Suiza. Pero además, poniendo impuestos por estas ganancias de los bancos, eso lo permite el estado de emergencia a las empresas que dentro de esta tragedia están ganando dinero, como los banqueros, como las telecomunicaciones, como el sector medicamentos y como algunos otros sectores. Entonces se podía redistribuir ese ingreso y con eso respaldar el apoyo a las familias que se quedaban en sus casas y respaldar la economía popular y solidaria. Y para reactivar la economía, poner a los dólares a trabajar dentro de la economía. Pero incluso le puedo mostrar, con esto acabo, Guillermo, le puedo mostrar informes internacionales que Ecuador es el país que menos recursos ha destinado para proteger la economía. Claro, pero por ejemplo, ahí hubiera sido importante también un fondo de ahorros que hace tiempo existía, se acordará el llamado FEIREP, y que de algún momento usted siempre criticó los llamados fonditos. ¿Por qué criticó los llamados fonditos que de pronto ahora nos hubiera podido servir en la plena crisis? Está totalmente equivocado. Primero el FEIREP se eliminó en el 2005, antes de mi gobierno. Sí, como ministro de Economía porque entiendo economía. Claro. No es en mi gobierno, es el 2005. O sea, 15 años después, la culpa es esos fonditos. ¿Y qué son los fonditos? Yo no estoy diciendo que es la culpa, sino que ahí hubiera sido importante, por ejemplo, tener un ahorro, ¿no? No, eso no es ahorro. Es como tenemos ahora 7.500 millones, que son 8.300 millones de reservas, que no son ahorros. Son los préstamos y la deuda externa del gobierno. Pero mire lo que están haciendo. Se endeudaron en 6.500 millones con el Fondo Monetario. Eso no es ahorro. Ahorro es cuando mi ingreso es mayor que mi consumo. Pero si usted presta $10.000 a su vecino, tiene $10.000 en el bolsillo, tiene una deuda, no ha ahorrado absolutamente nada, tiene liquidez. Siempre se confunde liquidez con ahorro. Pero lo que hay que tener es liquidez para las emergencias. Y se puede tener liquidez de otra forma. Por ejemplo, créditos de contingencia, como hicimos durante nuestro gobierno, que nos permitió reaccionar de tan buena manera en el terremoto de abril del 2016 en Manabí. Pero dígame que le dé mi título antes de aceptar barbaridades como la que estamos haciendo ahora, que eso era básicamente el FEIREP y esas cosas. Nos endeudamos, escúcheme Azuay, 6.500 millones con el Fondo Monetario, ¿lo recuerdan? Al 2.9% de interés, y hoy se jacta el Banco Central de tener 7.500 millones, que son 8.300 millones, en Suiza, en el Banco de Basilea, ganando 0.75% mientras pagamos 2.9% al Fondo Monetario. Lo que usted Dígame que le dé mi título antes de aceptar esas tonterías, porque ellos son prudentes, tienen liquidez. No, tienen la plata afuera, mientras la gente se muere de hambre en el país, esa plata tiene que venir al país para reactivar la economía y es deuda externa, no son fondos privados, deuda externa pública. Lo que usted acaba de decir son 8.300 millones de dólares. Le escuché al candidato presidencial Andrés Arauz hablar de esos 8.300 millones de dólares que supuestamente está en Suiza. Y lo digo supuestamente porque no me consta, pero si usted lo dice que efectivamente ahí, entiendo que lo está hablando documentadamente. La reserva monetaria se deposita en Suiza, la mayor parte de ella. Correcto. Pero es la reserva monetaria. Pero es la reserva monetaria. La reserva monetaria. ¿Pero qué es la reserva monetaria? Ese es otro de los cucos con que nos tienen asustados. Reserva monetaria, cuando un país tiene moneda nacional, sirve para respaldar esa moneda nacional, porque esa moneda nacional es convertible. Entonces, si usted tenía, qué sé yo, Colombia o México, 1.000 pesos, está 20 pesos el dólar,
usted puede ir al Banco Central o a cualquier banco y le tienen que transformar esos 1.000 pesos en 50 dólares. Para eso es que tiene una reserva, para eso el Banco Central tiene que garantizar los 50 dólares. Claro. ¿Qué moneda nacional tenemos para respaldar nosotros? Ahora, la reserva ahora son los depósitos del propio sector público y un pequeño porcentaje, que normalmente es solo el 20%, la quinta parte, de las reservas técnicas de los bancos, que nunca se ha tocado. Pero esos fondos del sector público, que además es de deuda, no es de que ha vendido más petróleo, no es que ha generado riqueza, es de deuda, ¿ya? Son del sector público, depósitos del sector público, eso están mandándolos fuera del país. Eso es un absurdo, debería estar trabajando para pagar sueldos, salarios, remediar atrasos, darle plata a los municipios para que continúe la inversión pública, se reactive la economía y para invertir en economía. En otras palabras, un principio fundamental, más aún en un sistema dolarizado, es impedir que salgan los dólares. Y el propio gobierno y Banco Central que están sacando los dólares de la economía. Volvamos al comienzo de esta entrevista, cuando hablábamos de esa pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. La percepción es que ahí, sin duda, no hay la tal independencia política hasta el momento. Absoluto, pero mire, es que es muy importante lo anterior. Economía es sencillo, es lógica, es sentido común. Algunos economistas la complican para creerse importante, pero es tan sencillo como esto. ¿Qué padre de familia le presta al vecino 6.500 dólares al 2.9% de interés para poner 7.500 dólares fuera de su casa al 0% de interés, cuando sus hijos no tienen que comer, cuando no tienen para pagar el alquiler? Lo pone a trabajar, lo pone para alimentar a sus hijos. Incluso si es un pequeño empresario, lo pone para reactivar su empresa y generar ingresos y con eso pagar la deuda. Lo que está haciendo el país es eso, endeudándose por un lado y el propio gobierno, con el coco de la reserva monetaria, que en dolarización son los depósitos del sector público, porque no hay moneda nacional para respaldar, no hay esa obligación de respaldo, está mandándola afuera. Es un completo absurdo económico. ¿Para qué? Tan solo para garantizar el pago de la deuda externa pública, pero también, y esto es totalmente ilegítimo, el pago de la deuda privada externa, los que se endeudan con el exterior y la salida de capitales de los grandes grupos como los banqueros. El sector privado debería obtener sus propios dólares. No es que el gobierno debe endeudarse para darle dólares al sector privado como sucedió en Argentina. Mire lo que ha pasado en Argentina. Con respecto a su pregunta, por supuesto que está politizado. Si todos se repartieron cual botín entre piratas, pero lo reconocieron. Juan Sebastián Roldán dijo que Moreno puso a la fiscal Diana Salazar, la más inepta, la que peor examen sacó. Y le regalaron el cargo. Y así han hecho con todo, con todo. Presidente del Consejo de Judicatura, una concuñada de Moreno. Antes el presidente del Consejo de Judicatura, Gustavo Yal, ganado por concurso de merecimientos del cargo, era doctor en la Sorbona, pues, de Francia, de las mejores universidades del mundo. Pero así es el deterioro de la institucionalidad, de la calidad del Estado, y se repartieron, pues, el Consejo Nacional Electoral. Diana Salazar era por el partido por Ayala Mora y Pachacutic, Estela Cero por Alianza País, el gobierno, Pita y Verde Soto fueron puestos por Lazo, Cabrera por Nebot, y así se repartieron todos. Y así despedazaron la institucionalidad. Ahora, ya en el plano netamente electoral que estamos en el momento, ¿cuál es su lectura? ¿Qué posibilidades de triunfo tienen ustedes en primera vuelta? Porque una segunda vuelta sin duda va a ser bastante complicada, considerando que el actual pelotón de tantos candidatos que existen está supuestamente liderado por Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Pero ir a una segunda vuelta, en el supuesto que vaya Andrés Arauz con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez, pues las posibilidades de triunfo no le parecen bien cuesta arriba. No, no estamos confiados, triunfalistas, pero sí muy optimistas y muy agresivos con el pueblo ecuatoriano. Todas las simulaciones nos dicen que Andrés gana también la segunda vuelta contra cualquier candidato, incluso Álvaro Noboa. Pero esto sí nos dice una idea, usted lo está reconociendo, una verdad, que todos están contra nosotros. Hemos sido los únicos opositores a este sistema que se ha repartido el Estado. Todos han sido cómplices de Moreno. Entendamos a Sayos queridos, Santa Isabel. Pero los únicos verdaderos opositores hemos sido nosotros, por eso somos los perseguidos, los difamados, los calumniados, y por eso en la segunda vuelta todos se unirán contra nosotros. Claro, y por eso están tan desesperados en tratar de lograr una segunda vuelta. Por eso quieren meterlo a Noboa, porque Noboa destroza a Lasso, pero le quita un poquito a todos los candidatos, incluso a Andrés, unos 2, 3 puntos, y eso aleja la probabilidad de ganar en una sola vuelta. Aquí tengo dos inquietudes. Vamos con la primera, que ya que lo nombró Álvaro Noboa. ¿Y usted qué piensa? ¿Noboa debe ser inscrito? ¿Debía ser inscrito o no debía ser inscrito? Mira, si cumple las condiciones, por supuesto que tiene que ser inscrito. Si cumple con la ley. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, que haya participado en primaria y se haya hecho a tiempo. Y eso no se hizo. Exacto. Y
Y eso el Consejo Electoral ha dicho que eso no lo ha cumplido y por tanto por No, eso... y es real, eso no lo ha cumplido. Entonces, pero como es la jugarreta del gobierno, está presionando al Tribunal Contencioso Electoral para, por todos los medios, ponerlo a Novoa. Pero técnicamente, jurídicamente hablando, no cumplió los requisitos, pero nosotros que participe el que quiera. A nosotros nos conviene, por si acaso, la entrada de Novoa, nos aleja de la probabilidad de una segunda vuelta, pero destroza el lazo de ganar en una primera vuelta, perdón, y a nivel de asamblea fragmenta el voto de la derecha, y con los métodos de cociente no solo es importante cuánto usted saque, sino que cuánto saquen sus adversarios. O sea, usted con 40% y los otros 20% puede sacar tal vez un asambleísta usted y el otro uno. claro, pero si usted saca el mismo 40% y los otros sacan solo 10%, porque se fragmentó el voto, usted tiene dos asambleístas, ¿sí me explico? Ajá. No es solo cuánto saque usted, sino cómo se fragmenten los demás. Usted lo reconoce que técnicamente no cumplió con el procedimiento tal cual establece el Código de la Democracia y su respectiva reglamentación. Pero entonces, ¿qué juega aquí la ONU que a través de un relator, según trascendió en los medios, de que le exhortaba para que se inscriba Álvaro Noboa como candidato presidencial? Yo conozco bastante bien eso porque hemos trabajado mucho con las Naciones Unidas, nuestros casos están allá, no quiero abundar en detalles, pero... y verán que habrá sorpresas porque las tonterías que se han hecho son el hazmerreír a nivel mundial, no estamos hablando de los juicios y la persecución. En todo caso, esas medidas cautelares puede el Consejo Nacional Electoral responderlas, es decir, si estamos cumpliendo, porque lo que dice la ONU, el relator de la ONU, es que se cumple una sentencia judicial al Tribunal Contencioso Electoral. Así es. Pero el Tribunal Contencioso Electoral no dice que participe Noboa, dice que se cumpla con la ley. Y que le permita a Justicia Social, si ha cumplido con los requisitos, participar en las elecciones. Pero la resolución del relator de la ONU dice sí, que se debe participar a Noboa. Ahí hay una distorsión. Entonces supongo que en uso de su derecho a la respuesta, el Consejo Nacional Electoral explicará que esa no fue la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, sino que se actúe de acuerdo a la ley, que en mi criterio lo están haciendo. Pero por nosotros, que participe el que quiera. Nosotros nos preocupamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y que el resto haga lo que ellos bien tengan. Ahora, lo segundo, yo creo que no necesita ser experto o cientista político para interpretarlo. Sin duda, Guillermo Lasso ha sido uno de los principales contradictores, no solo de ustedes, sino hasta la fecha, ¿no? Con el gobierno presente, aunque dicen que haya habido algún acuerdo. Que en algún momento lo reconoció el propio Lasso, que dijo que era el acuerdo legislativo, más no un acuerdo para cogobernar. Y Yacu Pérez, pues es fue el prefecto de la SUAY, líder político, líder social también, que en su momento pues él ha considerado que fue perseguido durante su gobierno y encarcelado. Todo el mundo encarcelado estuvo Yacu Pérez. Claro. Todo el mundo es perseguido, todo el mundo se cree el centro de atención. Mira, le voy a contar una anécdota para que vea cómo es la vida, ¿no? Un periodista odiador al máximo, ¿ya? Nos insultaba todos los días. Yo cuando hay esos odios fanáticos, yo llamo este es un enfermo. En una sabatina este es un enfermo y empecé a recibir mail de su familia, del mismo, que cómo se burla de mi enfermedad y resulta que esto es enfermo. Ya tenía una enfermedad muy grave. Pero él, en su vanidad, creía que el presidente debía conocer eso, ¿sí me explico? Y se convencen de lo perverso que es uno y que han sido perseguidos y que han sido el centro de atención del presidente. Eso pasa con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo se siente perseguido por correo. O sea, yo tengo el don de la ubicuidad para estar en todos lados. Pero mire, primero, una precisión. Aquí no es que aparentemente o dicen o fue acuerdo legislativo, es obvio que si es un acuerdo legislativo están cogobernando. Bueno, yo no le dije aparentemente ni dice, porque propio Lasso reconoció que sí hubo un acuerdo legislativo. Y Pachacuti también, y es tan fácil como esto. Los chicos pilas, estudiosos, esto se hace en otros países. El chequeo de los hechos, ¿no? El fact-checking. Revisen las votaciones en asamblea y verán que todas estas leyes que nos han destruido, apoyo humanitario y todas las leyes, tuvieron el apoyo en el 90-95% de los casos de Creo, Social Cristiano y Pachacuti, que cogobernaron con Moreno hasta octubre del 2019, cuando lo dejaron votado porque se acercaban las elecciones. Y no solo a nivel legislativo. El ministro de Finanzas, Martínez, lo puso Lasso. Ahora Mauricio Pozo es representante de los banqueros. Humberto Cholango era secretario del Agua hasta la protesta de octubre de 2019, Pachacuti. Entonces, prohibido olvidar, que no nos engañen con eso, siempre gobernaron con Moreno para perseguir a Correa. Y no porque no reconozcan que hiciéramos algo bueno, sino que ellos ven la política como captar espacios de poder, no el bien público, no sacar el país de su desarrollo, sino qué gano, cuánto espacio de poder obtengo, ojalá superemos tanta mediocridad en la política ecuatoriana. Pero bueno, entonces, sobre esa persecución a Yacu Pérez, usted lo niega rotundamente.
¿Pero qué persecución? Dígame, ni siquiera me acuerdo, le soy sincero. Ni siquiera me acuerdo si... ¿No se acuerda de Yacu si Pérez? estuvo detenido, de Yacu Pérez, sí, pero de Carlos Pérez me acuerdo, ¿no? Que era mestizo, abogado, que no paga impuestos, pero que dije, estuvo detenido. Sí me acuerdo que tenía una compañera extranjera, Manuela Pic, ¿A que quién fue le mi revocaron? colega en San Francisco. ¿A quién le revocaron la visa? No era ni de izquierda, no era periodista y no era indigenista. De repente apareció como periodista, como izquierdista y como indigenista, y que hasta golpeaba a nuestros policías, pues. Fue su Y compañera. se reía de aquello. Fue ¿Usted su qué compañera quiere? Que en no, la que no Universidad de San reaccione Francisco. el Estado ecuatoriano. No, le preguntaba, ¿fue su compañera en la Universidad de San Francisco? Sí, fue colega mío, yo la conocía, Manuela Pic. ¿Y usted alguna vez conversó sobre temas políticos? No, pero conversamos sobre temas académicos y todo eso. Teníamos una buena relación. ¿O ya? Y ya le digo, no era ni izquierdista. Bueno, pero... Era una chica que buscaba mucha aventura, le gustaban los deportes extremos, tenía su novio en Miami, tenía residencia en Miami, ¿no? No era periodista y no era indigenista. Es un de repente escenario... apareció como izquierdista, periodista, indigenista, y golpeando a nuestros policías, por el amor de Dios. Es un escenario en que Andrés Arauz vaya a la segunda vuelta. ¿Con quién prefiere que vaya? ¿Yacu Pérez o Guillermo Lasso? Mire, como le decía, nosotros nos preocupamos de hacer lo mejor que podamos en forma muy sincera, plantearle al pueblo ecuatoriano objetivamente. Es tan sencillo como esto, queridos azuayos. Y ustedes son gente muy ilustrada, muy culta, muy informada. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Y nosotros tuvimos problemas graves. En el 2007 yo encontré un país destrozado. No se había recuperado todavía la crisis económica del 99. Recuérdense, teníamos la GD, teníamos Fondo de Solidaridad, teníamos apagones, hasta el 2010 tuvo apagones, teníamos 800 problemas limítrofes internos que nos costaban vidas, como por ejemplo el problema de la Concordia. Todo se resolvió, nos pusimos a trabajar, ¿ya? Cuando en el 2009 tuvimos una crisis terrible. Claro, pero... América Latina en promedio decreció y Ecuador creció. Pero también en 2016 tuvimos hasta terremotos, desplome del precio de los petróleos, apreciación histórica del dólar. Y en el 2017 dejamos la economía creciendo. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o de 2007 a 2017? Entonces los que pero también... saben que vivían mejor antes, es fácil, todito, lista uno, y juntos recuperaremos el futuro. Pero también es izquierda y derecha, claro, es el amarillo, azul y rojo, el buen vivir de todas y de todos. Pero también tuvieron un precio del petróleo bastante alto. Ese es uno de los tantos cuentos. El precio del petróleo alto fue 2011-2014, 4 años de los 10 años. El 2009 estuvo a $30 el precio del petróleo. En el 2016 lo tuve a $20 el precio del petróleo. Y en lugar de ponernos a llorar, salimos adelante y sin paquetazo, ¿no? Sin garrotazo al pueblo ecuatoriano, y con terremoto incluido, por si acaso. Economista, a mí me queda siempre en la memoria cuando usted dice sin odio pero con memoria, o vamos a recuperar la patria. Cuando hablamos sin odio pero con memoria, me trae un poco eso a la memoria, ese dicho, te perdono pero no te olvido. Y como que si no te olvido es como que yo voy a tomar venganza o voy a tomar alguna medida posterior a eso para de alguna manera... reparar lo que considero que me ha hecho daño. ¿Usted de pronto piensa que hay que tomar algún tipo de medidas, algún tipo de persecución, de pedir cuentas posteriormente, en el caso de ganar la presidencia? Mire, nuevamente es muy sencillo. Nosotros somos los únicos que no hemos perseguido. Echen cuenta, ante nuestro gobierno, ¿no? Abdalá perseguido, Alarcón perseguido, Gutiérrez perseguido, lo reemplazó Gustavo Noboa perseguido. ¿Cuál fue el único no perseguido? Alfredo Palacio, porque llegamos nosotros. Vean nuestras prefecturas. ¿Acaso en la prefectura de Pichincha ha sido perseguido el anterior prefecto? ¿En la prefectura de Manabí ha sido perseguido el anterior prefecto? Nosotros no perseguimos. Pero otra cosa es la impunidad. A nivel social, cuando usted tiene una responsabilidad de mantener el Estado de Derecho, el perdón y olvido se llama impunidad. Usted tiene que actuar con pureza de corazón, sin odio. El odio solo destruye. Pero con afán de justicia. Claro, y me permito sí, leerle lo que dice el propio Papa Francisco en su última encíclica, que es una encíclica maravillosa. Él nos habla del perdón, pero el perdón precisamente sin olvido. La encíclica en donde menciona de que el planeta Tierra es la casa común. No, esa es la Laudato Si, esa es la segunda. Esta es la tercera, Fratelli Tutti, todos hermanos. Si me da un poquito de tiempo se la encuentro. Pero él dice claramente que el perdón no solo que no exige olvido, por el contrario, exige justicia, ¿no? Ya, pero eso quiere decir entonces ¿qué? Es que si no, nunca vamos a tener un Estado de Derecho, pues. Si el que gana el poder por la traición, por la trampa,
se cree con todas las atribuciones para perseguir fraudes procesales, romper el Estado de Derecho, esa consulta mañosa, ¿acaso no se le dio? Entonces, que era inconstitucional, ¿acaso no se le dio que era para apoderarse el Estado? Un Trujillo puesto a dedo por Moreno, que se declara emperador, declara que sus decisiones, eso es caso único en la historia de la humanidad, están por encima de la Constitución, y en lugar de la prensa pedir que lo manden a un manicomio al pobre señor, lo aplauden. Destituye la Corte Constitucional a dedazo. 7 meses vacancia constitucional, eso no existe. Claro, y eso no puede quedar en impunidad. Eso significa por el amor de Dios. Que se le va a pedir cuentas a Lenín Moreno, se le va a pedir cuentas a la fiscal Diana Salazar, se le va a pedir cuentas a todos aquellos personajes que ustedes consideran que no están obrando en justicia. Pero es que no es que consideramos, pues nosotros hablamos con pruebas. Es que ya se abrió la cuenta ININVESTMENT 100-4-10-71-378 del Balboa Bank de Panamá, de la familia Moreno, a nombre de ININVESTMENT por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina. Reconocida por Moreno, pero dijo que era de su hermano. Y si es de su hermano, ¿por qué no le pide que la abra? 2 años está esa cuenta, donde está el dinero sucio de Moreno, se va preso Moreno. Y la Diana Salazar lo está encubriendo. Que no son hechos objetivos. Que no son hechos objetivos que se repartieron los hospitales, se tienen los nombres, apellidos, y no se ha avanzado. ¿Por qué? Porque se va a media asamblea y se va el gobierno, pues Marapala, Romo, Moreno a la cárcel. Es que no son hechos objetivos. La demanda está presentada desde octubre del año anterior, de que financiaron la campaña de la consulta mañosa con fondos públicos, fondos de las empresas públicas, y no se ha avanzado en la investigación. ¿Usted quiere ver? Claramente Diana Salazar está encubriendo a Moreno, para eso lo pusieron ahí. Para perseguirnos a nosotros y encubrir a Moreno. ¿Usted quiere ver en la cárcel a Lenín Moreno, a María Paula Romo, a Diana Salazar? No, yo lo que quiero es que se haga justicia y que nunca más vuelva a pasar en nuestro país lo que ha pasado estos últimos 4 años. Que con trampa los que perdieron las elecciones ganaron el poder, pero no para servir al bien público, sino para repartirse la patria cual botín entre piratas, y mire la tragedia en que nos tiene. Entonces, perdón, pero no con olvido. Es que eso, entendamos esas cosas, por favor. El perdón con olvido es una opción individual, usted lo puede hacer individualmente. A nivel social, más aún cuando tiene una responsabilidad política, el perdón con olvido se llama impunidad. Y mire que lo dice el propio Papa. Claro. Párrafo 241, encíclica Fratelli Tutti, en español es todos hermanos. Una maravilla, para mí incluso mejor que la Laudato Si, que es la primera encíclica ecológica en la historia de la Iglesia, pero aquí, por ejemplo, sepulta al individualismo, sepulta al neoliberalismo, y nos dice, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. ¿Ya? Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así, ¿no? Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y lo de su familia, y lo dice después acá. Y el perdón no solo no anula esa necesidad de buscar justicia, sino que la reclama. Nos lo dice el propio Papa y está totalmente en lo correcto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Papa. Ahora, si queremos salir de su desarrollo, ya debemos respetar el Estado de Derecho. Ahora, pero mire, un personaje usted sabe lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Es gravísimo, porque ese país se constituyó en función de la rule of law, el Estado de Derecho y la verdad. Son los pilares. Pregúntense los que nos escuchan. Casi nacimos al mismo tiempo que Estados Unidos como repúblicas independientes, fueron colonia inglesa ellos, nosotros española. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Una de las respuestas es por el Estado de Derecho que siempre respetaron. Los gringos podían estar en desacuerdo con la ley, pero la cumplían. Y el amor a la verdad que tiene el mundo anglosajón. Eso se ha destruido con lo que hemos vivido. Trump mintió y rompieron el Estado de Derecho. Lo que ha habido técnicamente en Estados Unidos es un intento de golpe de Estado. Claro, verá la sanción que va a tener esa gente. Porque si no se respeta el Estado de Derecho, no habrá desarrollo, entendamos, no habrá ni siquiera democracia. Entonces, perdón, ser limpios de corazón, estar liberados del odio, pero los que rompieron el Estado de Derecho, los que persiguieron, los corruptos verdaderos, que respondan ante la justicia. Ahora, pero otro personaje histórico, Nelson Mandela, dijo en su momento, el perdón libera el alma y alimenta el espíritu. Pero no son dos cosas diferentes, el perdón y la justicia. Estoy hablando que el perdón es necesario. Pero también, pues, nadie está negando aquello. Nelson Mandela fue ellos son los que están repletos de odio. Y mira dónde nos ha llevado el odio. En la cárcel porque él estaba luchando contra la discriminación. Perdóneme. Que digo que Nelson Mandela estuvo cerca de 30 años en la cárcel, creo 27 o 30 años en la cárcel, y también estuvo injustamente porque él estaba luchando contra la no discriminación del pueblo negro, del pueblo africano.
Ojalá pasemos rápido este tema porque hay temas más interesantes, creo, para el pueblo ecuatoriano. Pero yo le voy a responder Claro. lo de Nelson Mandela, ¿ok? Entonces, por supuesto, el perdón todos estamos de acuerdo, pero con justicia, ¿no? No sé si enfrentaron la justicia a todos los que torturaron, encarcelaron a Nelson Mandela, pero otra reflexión sobre Nelson Mandela, como Pepe Mujica, ¿ya? Cuando en verdad era un peligro para cambiar las cosas, ahí sí era terrorista, su organización era terrorista y lo metieron 30 años preso. Cuando ya no fue un peligro para nadie, hay que perdonar, olvidar, ahí sí todos adoran a Mandela. Lo mismo Pepe Mujica. Cuando Pepe Mujica tenía aproximadamente mi edad, un poco más joven, lo tuvieron 14 años en una mugrienta cárcel de una dictadura. Cuando ya no es un peligro para nadie, ahí sí todo el mundo adora a Pepe Mujica. ¿Por qué a Fidel Castro lo odiaron hasta el día de su muerte? Porque siempre fue un peligro. Entonces no nos engañemos, ¿no? Lo que tratan es de hacernos contemporizar, someternos al sistema, y al menos yo no nací para eso. Avancemos. Siempre un sistema que 200 años nos ha tenido en su desarrollo. Avancemos, como usted bien dice, economista, el tiempo se nos va. Mire, ya sí, vamos conversando cerca de 40 minutos, creo que es un diálogo... Pero muy interesante, Guillermo, muy respetable, por supuesto, y eso es muy importante porque permite conocer, sobre todo, esta parte del país que de pronto no le han escuchado en un medio local como el nuestro, pues a su expresidente, a su líder, al político Rafael Correa. El tema también de recuperar la patria, ¿usted considera que la patria está secuestrada? Porque cuando hablamos de recuperar la patria es como que da la idea de que alguien se la secuestró. Pero por supuesto, pues se repartieron la patria cual botella entre piratas. Volvieron a dominarnos los poderes de siempre. Mire, nuevamente el desarrollo, y ese es mi campo de estudio, me fascina. Porque los economistas no serviremos de nada hasta que no resolvamos la cuestión clave, el enigma del desarrollo. En el ejemplo que les di, ¿por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? Y las respuestas son múltiples y no son económicas, por si acaso, ¿no? Pero una de las razones es porque el desarrollo es un proceso político. Estados Unidos, lea Alexis de Tocqueville, su gran tratado Democracia en América, cuando llega, él venía a la Francia monárquica, con grandes desigualdades, dice, me sorprendió la igualdad de condiciones. Ese es el eje transversal de su tratado. La igualdad de condiciones, por supuesto, aniquilaron a los indígenas y había esclavitud, pero los blancos, que eran la gran mayoría, tenían igualdad de condiciones. Cuando tienen igualdad de condiciones, hay equilibrio de poderes, real equilibrio de poderes. Cuando hay equilibrio de poderes, se toman decisiones en función del bien común, no en función de cierto grupo, el más poderoso. Eso nunca sucedió en América Latina. Desde la colonia heredamos relaciones verticales donde el poder lo da un apellido, el color de la piel. Por brillante que sea un indígena, nace pobre y muere pobre. Por inútil que sea alguien de la familia de Abolengo de Ecuador, nace en cuna de oro y muere en ataúd de oro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y es una lucha política. Esos grupos fueron derrotados durante 10 años. No había banquero que nos llamara a poner el ministro de Finanzas, no había Cámara de Comercio que nos llame a poner el ministro de Industria, no habían periodistas, dueños de medios de comunicación que con sus titulares nos obligaran a hacer tal o cual cosa. Actuamos en función del bien común. Ya retomaron el poder. Ahora es en función de los banqueros, de esos grandes industriales, grandes empresarios y en función de los grandes medios de comunicación. Y así nunca nos vamos a desarrollar. Necesitamos un gobierno que verdaderamente esté en función del bien común y eso es lo que hemos llamado recuperar la patria. Correcto. Se le ha escuchado al candidato economista Andrés Arauz hablar del tema de la dolarización. Ahí, bueno, muchos lo interpretaron como que propuso la desdolarización, que luego lo aclaró, que dijo que no había dicho eso. De la renta básica universal y de la entrega de $1.000 a 1 millón de familias. Sobre lo primero, la dolarización, ¿usted cree que en algún momento tiene que el país salir de esto? No, en el largo plazo ojalá que algún día tengamos una unión monetaria como Europa, eso no va a convenir a todos, pero salir de dolarización es un imposible técnico, social y económico. Eso no quiere decir que haya estado de acuerdo con la dolarización. Eso te puede estar, fue un disparate técnico, sino porque el resto de América Latina no dolarizó. Claro. Los economistas peruanos, los chilenos, los argentinos, los mexicanos, los brasileños son estúpidos. No, es porque la moneda nacional cumple un rol fundamental. El tipo de cambio es el principal instrumento de equilibrio del sector externo, que es el talón de Aquiles de todo país en vía de desarrollo. Ese instrumento lo hemos perdido, y ya está hecho. Tenemos que actuar con esa gravísima restricción. Pero nosotros nos pone contentos que saquen estas cosas, porque es signo de desesperación. Lo mismo dijeron en el 2006, pueden revisar. Lo mismo en el 2009, cuando hubo elecciones. Lo mismo en 2013. Lo mismo en 2017. Y siempre perdieron. Lo único que van a hacer estallar la dolarización son ellos, si siguen sacando dólares, porque es tan sencillo como esto. Para que funcione la dolarización, hay que tener dólares, pero dentro de la economía, no fuera de la economía.
Ya, ahora el tema de la renta básica universal es un tema que salió sin duda en época de cuarentena, ya cuando estábamos en pandemia, donde prácticamente la población entró en un confinamiento y llegó un momento en que de que vivimos, pues, ¿no? Si no salimos a trabajar, ¿cómo comemos? Si no salimos a trabajar, ¿cómo atendemos nuestros problemas de salud? No había dinero. Empezó a hablarse de la renta básica universal y fue una propuesta que hace poco lo hizo el candidato Andrés Arauz y lo hicieron otros candidatos posteriormente, entiendo yo. Pero esto ya no es nuevo, porque en Brasil, en España, en Estados Unidos, de alguna manera se lo aplica. Es además una medida que ha sugerido la propia CEPAL. Más bien el tema es aquí cómo se lo realizaría si estamos en un país de pronto en crisis, y a quién lo vamos a destinar y cómo controlaríamos que efectivamente llegue esa renta básica universal a las personas que realmente lo necesitan. Es un término equivocado, Guillermo. Y modestia aparte, yo soy especialista en eso. De hecho, la idea del concepto de renta básica universal nació en mi universidad de Lovaina la Nueva, el profesor Philippe Van Pají, ¿no? Que yo lo conocí y era muy amigo de su asistente de cátedra, Cristian. Entonces, conozco bastante bien el tema, el término es equivocado. Ya lo que se está proponiendo, y en eso sí estoy de acuerdo, y Andrés también, en bonos de emergencia. Eso es lo que está proponiendo CEPAL. Y a eso se refería el proyecto que presentaba en la Asamblea, pero le pusieron un nombre pomposo equivocado. Renta básica universal. Renta básica universal es otra cosa. Si me da 2 minutos lo explico. Ya es un concepto filosófico yo de que todo ser humano, bueno que lo explique. Por solo el hecho de ser humano, ¿no? Debe acceder a una renta universal que le permita garantizar sus necesidades básicas y elegir qué hacer con su vida. Si dedicarse a trabajar y acumular más, o dedicarse a la contemplación, a la oración, a la pintura. Filosóficamente lo consideran la expresión máxima de seguridad. De hecho, es un concepto apoyado por muchos libertarios también, una renta básica para que la gente tenga libertad para elegir entre tiempo libre, bienes relacionales o seguir acumulando dinero. Eso se ha discutido en Europa 30, 40 años, y en Europa se ha podido aplicar, porque hay otras prioridades, peor aún en América Latina. Entonces la renta básica, algo permanente desde que usted nace hasta que muere y solo por el hecho de ser humano. El bono de emergencia por la crisis, hay que ayudar a las familias en mayores problemas, pero además es una medida de reactivación de la economía, se llama política fiscal expansiva. Y eso sí lo recomienda la CEPAL, la Unión Europea, el Banco Mundial, y agárrese a la silla. El propio Fondo Monetario Internacional. Pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que impone. Y eso es lo que está proponiendo Andrés Arauz. Hay países que están dando esa renta mensualizada, $100 un año, $1.200 anuales. Hay países que dan $2.000 por mes, como le decía Canadá, para que la gente se sienta en su casa, para que se quede en su casa. Bélgica, por ejemplo, al peluquero de mi barrio, le dio 5.000 euros, ¿no? para que pueda mantenerse mientras está cerrado su negocio. Esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces es una forma de ayudar a los más perjudicados, pero también reactivar la economía. Los $1.000 a $1 millón que se ha ofrecido, los $1.000 que se ha ofrecido sería entonces el bono que se entregaría para que las personas se llama técnicamente bono de emergencia. Y puede ser mensual durante un tiempo determinado. Si no es durante un tiempo determinado, ya no es bono de emergencia. Claro, sí, ¿no? sí, o puede ser de golpe. Solamente precisemos, ¿esos $1.000 que se ofreció es parte de ese bono de emergencia o el bono de emergencia es otro? Es un bono de emergencia. Los $1.000. Es un bono de emergencia. Los $1.000. Te lo puede dar $1.000, sí. A un millón de familias. En una sola vez, o puede dar $100 durante 10 meses. Creímos más conveniente, por la profundidad de la crisis, dar $1.000 de golpe, porque se llama un choque muy fuerte de demanda que reactiva la economía, da poder de compra a la familia, al desempleado que ya no tiene ingreso, no tiene salario, no tiene cómo comprar, pero eso no beneficia a todos, porque las capacidades están intactas. La gente tiene capacidad de trabajar, el panadero capacidad de producir pan, pero si no hay quien le compre, todo se deprime. Entonces, cuando se dan $1.000 y a las familias que más lo necesitan, esa gente no va a gastar en Miami, va a comprar el pan en la tienda del barrio. Con esa plata, el tendero paga el alquiler. Con esa plata del alquiler, tal vez el dueño de la casa, que tiene más posibilidades, se va a un restaurante, y con esa plata ya el dueño del restaurante puede recontratar los 2 empleados que tuvo que despedir, y es un círculo virtuoso, porque con ese sueldo, esos 2 empleados, 2 meseros, podrán volver a comprar pan y así sucesivamente. Ahora, probablemente... Una forma de reactivar la economía. La pregunta es cómo se financia, ¿verdad? ¿Cómo se financia, efectivamente? Déjeme contextualizar primero. Okay. Ahora sí es demagogia decir que en la peor crisis de la historia se va a dar $1.000 a 1 millón de familias, 1.000 millones, las más perjudicadas. En el 84, hace ya casi 40 años, Osvaldo Hurtado dio 1.300 millones, pero no a los pobres, a los más ricos que se habían endeudado en el exterior. ¿Se acuerda lo que fue la sucretización? Se ha estudiado las deudas del sector empresarial con el exterior, para cualquier tontería,
el sector empresarial pagaba en sucres devaluados al Estado y el Estado pagaba en dólares pues, a la banca internacional. Eso significó una ayuda de 1.300 millones, no a los más pobres, a los más ricos, y en una economía de 17.000 millones. Pero eso estaba bien, porque es para los ricos. El salvataje bancario, con una economía de 30.000 millones de dólares, nos costó más de 8.000 millones de dólares para salvar a los bancos, a los irresponsables, a los que nos estafaron a todos. Pero eso está bien, porque es para los banqueros. Ahora que una economía de 100.000 millones, en la peor crisis de la historia, se ofrecen 1.000 millones para los más pobres, ahí sí es demagogia, ahí sí está mal. Entonces ya basta de esto, la gente tiene que rebelarse. Y la mejor manera de rebelarse es votar todito uno para taparle la boca a esta gente indecente ya. Pero en todo caso, ¿cómo se financiará esto? Como les decía al inicio, hay 8.300 millones de dólares no sirviendo al pueblo ecuatoriano, fruto en gran medida de la deuda pública, de la deuda de todos, pero depositados en Suiza ganando casi 0% de interés. Esa plata tiene en su mayoría, hay que dar siempre una base de liquidez, pero en su mayoría tiene que regresar al país para reactivar la economía y ahí está la fuente de financiamiento. Eso es lo que lo quieren impedir con la privatización del Banco Central para tener esa plata solo como garantía de pago de deuda externa. Entonces, lo que usted propone, o la propuesta más bien del candidato Andrés Arauz, sería que de los 8.300 millones que, según afirma, está en Suiza, de ahí se saque los 1.000 millones, sería, para pero entregar por supuesto, al millón de familias. Como le decía, ¿qué padre de familia, cuando sus hijos se le están muriendo de hambre, qué pequeño empresario, cuando se le dañó la máquina, tiene que arreglarla para seguir produciendo y generando ingresos, por un lado presta 6.500 y por otro lado manda 8.300 a enterrar en el terreno del vecino y no ganar nada? ¿Quién hace esa locura? Eso es lo que nos quieren imponer, es un absurdo. Ahora, dar 1.000 millones de dólares en estos momentos cuando tenemos, o al menos el país se enfrenta en este año a un déficit de más de 7.000 millones de dólares. Sí, pero habrá que enfrentar ese déficit, así son las crisis. ¿Usted cree que en el 2016, cuando tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter y perdimos 3.000 millones de dólares, es posible superar eso sin déficit? Por supuesto que hay que tener déficit, pero déficit para reactivar la economía, que en el futuro va a ayudar para cubrir ese déficit. Porque recuerde que cuando se reactiva la economía, se generan impuestos y se recupera la recaudación tributaria, entre otras cosas. Usted es economista y usted puede hablar con toda la propiedad. ¿Cómo cubrimos ese déficit de más de 7.000 millones? Si no estoy mal, pero con el futuro, pues, el primer paso ¿Más deuda? Para cubrir los déficits es recuperar la economía. Vea, primero podemos hablar, usted ha dicho, soy economista, de los déficits. Se han satanizado los déficits. Nuevamente, ¿qué padre de familia puede comprar una casa de golpe? No, ya eso. Si alguien le está ofreciendo una casa de 100.000 dólares, que en 15 años es de ellos, que paga 800 dólares mensuales y se ahorra el arriendo de 1.000 dólares, es tremendo buen negocio. Pero va a tener déficit, pues se va a endeudar. Entonces es malo. Por favor, superemos esos simplismos. Cuando es crédito, financiamiento, déficit, que es déficit de caja, ya voy a explicar, para hidroeléctricas, para carreteras, para inversión productiva, incluso inversión social, altamente rentable, salud, educación, es conveniente. Otra cosa es que sea para financiar la fiesta de 15 años, para rifarse esa plata, ¿no? Y es déficit de caja, y es una de las trampas de las finanzas públicas. Me dice cuánto va a ingresar y cuánto va a egresar, pero una cosa es que usted tenga un déficit, como le decía, porque está invirtiendo, y esa inversión, por ejemplo, las hidroeléctricas, se endeuda en 2, 3%, 5%, 8%, pero Coca-Cola Sinclair tiene una rentabilidad de 30%. En 4 años se recupera Coca-Cola Sinclair. Una cosa es que haya déficit de caja para esa inversión, que si contabilizara la acumulación de activos, otro sería el resultado. Ya les voy a poner un ejemplo privado. La otra cosa es que sea déficit de caja para despilfarro, para gasto corriente. Mire, comparando con la inversión privada, los empresarios que me escuchan, ¿ya? ¿A quién se le va a ocurrir que si tienen, digamos, 100.000 dólares de utilidades, y con esos 100.000 dólares, más 50.000 dólares de préstamo, hacen una nueva planta para duplicar la producción de zapatos, ¿ya? En Santa Isabel, en Tungurahua, donde fuera, ¿ya? ¿A quién se le va a ocurrir que tuvieron déficit? Tuvieron utilidades, pero invirtieron. Bueno, eso le llaman déficit en el sector público. Es una de las tantas trampas para satanizar lo público. A no caer en esas trampas, tengan confianza, que sabemos economía y miren lo bien que nos fue del 2007 al 2017. Indicadores rapidito, indicadores que para este año nos enfrentamos, déficit de 7.500 millones de dólares, un precio de petróleo que está bordeando los $38 por barril, se habla de un
de despidos laborales que están bordeando de los más de 500,000 desempleados durante la pandemia prácticamente, porque hubo más al inicio. Estamos ante un panorama bastante difícil, bastante crítico, y pensar en reactivar la economía, como lo he dicho usted, es economista, expresidente de la República, conferencista, usted sabe básicamente qué es lo que usted sugiere, de ser el caso. Llega Andrés Arauz a la presidencia, de ser el caso, ¿qué es lo que le sugiere a él? Y si no fuera él, ¿qué le sugeriría a quien asumiría la presidencia de la República? Mire, no quiero ser soberbio, ¿no? Sabemos economía, porque me he pasado media vida estudiando economía, pero obviamente uno aprende día a día. Lo que sí me indigna es los que dicen que saben economía, y probablemente sepan, pero que hablan no es economía, sino ideología, y en función de sus intereses. Yo no hablo en función de mis intereses. Usted lo ha dicho, sé economía. He tenido la oportunidad, gracias a becas, de educarme en las mejores universidades del mundo, Lovaina la Nueva, en Bélgica, Illinois, maestría, doctorado. Si hubiera querido tener dinero, hubiera sido banquero. Y me dediqué siempre a la academia. Entonces tengan la plena certeza que lo que decimos, no lo decimos por nuestro interés, es por el interés de ustedes, por el bien público. La derecha no puede decir lo mismo, porque siempre representa grupos de poder. Y siempre es coincidente, que hablan lo que le conviene a esos grupos, por ejemplo, a los banqueros. Pero en todo caso es obvio que hay que reactivar la economía. Estamos hablando de déficit. Entonces, con ese argumento, no hay que reactivar la economía, hay que ver que la gente se muere de hambre, que el ajuste, como se llama eufemísticamente, venga por el sector real. Sí, después de 3, 4 años de tener 16% de desempleo, en un país que no tiene ni siquiera buenos subsidios de desempleo, que la gente se muera de hambre, va a bajar tanto el salario porque la gente está desesperada por trabajar, que ahí se reactiva la economía. Y el costo, y las vidas perdidas, y el nivel de bienestar, de la forma rápida de recuperar la economía, es con política económica, política fiscal, que es, por ejemplo, esos $1,000 a 1 millón de familias, y política monetaria, que prácticamente no tenemos, pero porque ya no hay moneda nacional, pero algo queda, y lo poco que queda lo quieren eliminar con la privatización del Banco Central. En todo caso, hay que reactivar la economía para lo más rápido recuperarnos. No es lo mismo recuperarse en 1 año que en 10 años. Claro. Grecia, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario, las políticas de austeridad, lleva 10 años sin salir de su crisis. ¿Sabe el sufrimiento, el dolor humano que eso significa a las familias griegas? No vamos a caer en esa trampa. Dos ideas puntuales para reactivar la economía. Pero si la tenemos acá, pues se le ha dicho, el plan de reactivación total son 8.475 millones de dólares. ¡Ay, irresponsable demagogo! Trump acaba de anunciar un plan de recuperación de 900.000 millones de dólares para Estados Unidos. Claro, una economía más poderosa, pero es un programa 100 veces más grande que el nuestro, y economías donde sí hay subvención para desempleo, dicho sea de paso. O sea, ellos pueden recuperar su economía, nosotros no. Y ese plan de recuperación son los $1,000 a 1 millón de familias, las más pobres, que va a ser un impacto muy fuerte para recuperar, 3.000 millones a bancos y cooperativas para reactivar el crédito, 1.000 millones de copago, esto están haciendo muchos países como Argentina, para evitar que se despida a la gente o se recontrate a la gente que ha sido despedida del restaurante, porque tampoco le puede pedir 3 meses cerrados sin venta que mantenga a sus 6 empleados. Entonces, hay copago, una parte de la plantilla de trabajadores la paga el Estado. Para eso se va a destinar 1.000 millones de dólares, 3.000 millones a gobiernos locales, que son grandes generadores de empleo con la obra pública, el asfaltado, el alcantarillado, el agua potable, todo eso está parado, se reactivará con esto, y 475 millones para reincorporación del talento humano del sector público, porque han destrozado el sector público, empezando por el sector salud. Despidieron miles de servidores del sistema de salud. Algunas preguntas muy puntuales. Acá me han sugerido que le pregunte si no tiene miedo de que Andrés Arauz, como usted lo ha señalado, Lenín Moreno lo traicionó. ¿No tiene miedo de eso? La traición a nosotros es secundaria, traicionó al pueblo ecuatoriano, traicionó a la democracia. Lo que hizo Lenín Moreno es imposible, es una democracia madura. En Europa es imposible que gane. ¿Pero por qué cree que ofreciendo políticas de justicia social y aplique el más brutal neoliberalismo? A los 2 meses está fuera. ¿Por qué le traicionó, según usted? Porque fue cooptado, ya era un traidor de antes. Ahora se sabe que a la semana de asumir se estaba reuniendo con Paul Manafort para ofrecer la cabeza de Assange. Eso ya se conoce. Pero yo no acabo de entender, porque fue su vicepresidente. Entiendo que pero por definición el que traiciona es alguien que confía, pues si no se llama traidor. O sea, se confirma. ¿O es que Judas no era parte de los apóstoles? ¿O es que Leonidas Plaza no era un cercano colaborador de Eloy Alfaro? Por definición, el que traiciona es alguien que se confía, del cual no se espera esa traición. ¿Se confirmaría lo que decía, si no estoy mal, Velasco Ibarra, que decía que el vicepresidente es un conspirador a sueldo? No generalicemos. El caso
Moreno nos ha dejado traumatizados, es el caso más grave de la historia del país, de los más graves de Latinoamérica. Imposible en una economía, en una democracia desarrollada, es traicionar la propia democracia, pero es un caso único, es un accidente histórico. Inspirará 10 tesis de psiquiatría, pero no se volverá a repetir. Peor con Andrés Arauz, que es fruto de la Revolución Ciudadana, y que si fuera traidor ya lo hubiera hecho, porque también es uno de los tantos perseguidos por el peor gobierno de la historia. O si no, Andrés Arauz tendrá que preocuparse de Carlos Rabascal. Ya le digo, lo que dice Velasco Ibarra no es correcto, ¿no? Bueno, eso, ninguna generalización es buena, así como hay malos periodistas corruptos, no se puede decir todos los periodistas son corruptos, así como hay malos políticos corruptos, no se puede decir todos los políticos son corruptos. El tema es que... Eso es parte de la corrupción, la generalización. El tema es que cuando no se señala con nombres, toda la gente dice que todos son corruptos, hablando de la prensa, cuando usted no especifica con nombres, con apellidos, creen que todos los que estamos en la comunicación, el periodista, son corruptos. Bueno, eso es un error, porque primero no puedo sacar la lista todos los días, y segundo, el periodista honesto no tiene por qué sentirse implicado. Por si acaso, a mi segunda hija es periodista, por si acaso. Ah, qué bueno. Ya ve, entonces... ¿Sí? Escribe en Le Monde Diplomatique, ¿no has leído Le Monde Diplomatique? No será... Sí existe en español también. El karma. No, yo estoy muy contento, si lo que más se necesita es buenos periodistas, como buenos políticos. Ese es el grave error. Por tirar el agua sucia de un bebé que lo estaban bañando, botan el agua con bebé y todo. No, hay que separar lo bueno de lo malo, ¿no? La miel de la cizaña, ¿no? La vid de la cizaña. Economista. Perdón, la miel sí, estoy mal en agricultura. De la cizaña, la vid de los sarmientos. Y hay que separar los malos políticos de los buenos políticos. Ecuador, Latinoamérica es subdesarrollada por la mala política, por los malos políticos, pero no por eso es mala la política. No, debemos hacer buena política y debemos tener buenos políticos. Y también es subdesarrollada por la mala prensa y los malos periodistas. No por eso vamos a desechar la prensa, es fundamental para la democracia y el desarrollo, pero tenemos que lograr una buena prensa y buenos periodistas. Para regresar al país, economista, y entre otras cosas, está el indulto que le podría dar Andrés Arauz si es que ganase la presidencia, o que los juicios terminen revirtiéndose a su favor. ¿Cuál de los dos prefiere y en qué momento prefiere Siempre regresar? Me han hecho esta pregunta y ya creo que está más clara la respuesta. Claro. Indulto significa perdón del delito. Yo no he cometido ningún delito. Yo no voy a aceptar ningún Entonces indulto. Sería y entenderé, si gente que está en la cárcel 3 años sin un centavo mal habido, como Oreglá, como Alexis Mera, que tiene menos, pero también hombre inocente, aceptan el indulto. Yo no estoy en esa posición. Me puedo dar de luz decirle, yo no voy a aceptar ningún indulto porque no he cometido ningún delito y lucharé, como ha sido toda mi vida, para demostrar que los corruptos siempre fueron ellos, que esto es un fraude procesal y es ridículo. Entonces, cualquier persona que no tiene enfermo el corazón de fanatismo, de odio, regresaría al país. Pues se va a reír pues con una consulta, con una sentencia por influjo psíquico y por haber prestado $6,000. Se infiere entonces que usted regresaría al país cuando la justicia prácticamente lo absuelva. No, yo no sé de dónde saque esa inferencia porque no he dado las premisas para eso, entonces, porque mi vida está acá, mi familia, bueno, no acá, en Bélgica, mi familia está en Bélgica, mi plan de vida era dedicarme a la academia en Bélgica, estoy escribiendo, bueno, he empezado 3 libros, pero son 5 libros los que tengo planificados, y al paso que voy lo voy a acabar en 50 años, ¿no? Porque como uno se levanta todos los días a ver qué nuevo juicio le han puesto, el 80% del tiempo dedica a cosas, desperdicio de energía, que traducciones, que escrito para los abogados, que trabajar, yo nunca he sido ambicioso a trabajar para poder pagar los abogados, qué torpeza, ¿no? Yo le quiero, si esas energías se dedicaran a construir el país, la energía que ellos han gastado en tratar de destruirnos y nosotros en defendernos, se hubieran encauzado para servir al país, otra fuera la realidad. En todo caso, si es que los jueces, cuando ya no haya presión política, jueces honestos que los hay, lo que no hay jueces heroicos que hagan las cosas a cualquier cosa, ya revierten todas estas cantinfladas, bueno, se solucionará el problema jurídico, si no lo ganaremos a nivel internacional, pero independientemente de eso, por supuesto, el momento en que pueda visitar el país, de darle un abrazo a mi madre. Andrés ha dicho muy gentilmente que él quiere que sea su asesor, lo asesoraré si quiera, pero en principio mi plan de vida es continuar en Bélgica. ¿Le gustaría ser ministro de Talento Humano? Le escuché por allí. Sí, alguien me dijo qué cargo le encantaría. Bueno, suponiendo que el plan de vida fuera regresar al país, talento humano, ciencia y tecnología, sobre todo para recuperar el sistema universitario y particularmente las 4 universidades emblemáticas que hicimos que han sido destrozadas, ¿Y por qué no el de economía? Politizadas, como Yachay, como Iquian, como la UNAE y como Uniartes, y una reflexión, sin mejor universidad no saldremos de su desarrollo. ¿Y por qué no el de economía? Que no me gusta mucho la economía, peor en un medio donde no se habla de economía sino de ideología disfrazada de economía. Pero en todo caso, Andrés pertenece a un equipo de grandes economistas, habrá mucha gente para hacer eso, y como le dije hace algunos minutos, ¿no? He estudiado el desarrollo,
Y la respuesta al desarrollo no es económica, es cultural, política, talento humano, ciencia, tecnología. Una hora hablando con usted, realmente se pasa el tiempo muy rápido. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes hacerle unas 2 consultas que nos parece más de nuestro territorio. Y es el tema de la cebolla, del tomate, que son cultivos prácticamente primarios aquí en el cantón, pero que en lo que se mueve la economía de nuestro cantón, que lamentablemente han sido precios que el año pasado estuvo el anteaño pasado, sería ya en el 2019, por el mes de noviembre estaba a $1 el saco. El año pasado, pues bueno, un poquito más, pero ahí tiene mucho que ver también lo que es el comercio exterior, que lo que ingresa en este caso el producto peruano. ¿Cómo se pudiera reactivar al productor, en este caso al agricultor que se dedica a la cebolla y al tomate en estos territorios? Pero la cebolla peruana es contrabando, eso es ilegal, es un delito. Eso se resuelve controlando de mejor manera, y lo que quiso este gobierno, lo denunciamos y por eso pararon, era aprobar la importación hasta de alimentos. Vea, si no hemos aprendido ni eso de la pandemia, créame que no hemos aprendido nada. Si algo nos ha enseñado la pandemia, que hay cosas más importantes que el dinero, que la salud, por ejemplo, es un derecho, que no todo puede ser mercancía, que los alimentos, las cuestiones para sostener la vida, para atender las necesidades biológicas de reproducción de la vida, es lo fundamental. Si usted se tiene que quedar en la casa, no puede salir a trabajar, no puede adquirir nada en el exterior, ¿con qué prefiere quedarse? ¿Con un quintal de cebolla, un quintal de tomate, un quintal de billetes? Los billetes no se comen, la cebolla y el tomate sí. Entonces esto nos enseñó las prioridades, lo fundamental, la agricultura, la ganadería. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a decir, lo dijo hace unos meses, que esto nos ha enseñado que la agricultura, la ganadería no puede estar en manos del Estado, del mercado, perdón, ¿se da cuenta? Debe ser algo estratégico, garantizar la alimentación. Nosotros lo dimos hace años, está en la Constitución de Montecristi, soberanía alimentaria. Pero para eso se necesitan políticas públicas de protección de esa producción, evitar el contrabando o evitar cualquier competencia legal. Primero, la producción del empleo nacional. Pero, por ejemplo, dentro de la crisis una gran oportunidad fue precisamente la cuarentena, como le decía. Si hubiera hecho toda una operación logística para dar víveres a las familias que se tenían que quedar en la casa, que tenían que ganarse el pan a diario y que no tenían ese ingreso, comprando la cebolla, el tomate Santa Isabel, la leche Santa Isabel, los productos, sobre todo, del pequeño agricultor y pequeño ganadero. No se hizo absolutamente nada. Ojalá esta pandemia nos haya enseñado las verdaderas prioridades. Primero la vida, primero los alimentos, la agricultura, la ganadería, y segundo, la importancia de un buen gobierno. Porque con un buen gobierno se hubiera protegido mucho más la vida, la salud de los ecuatorianos y la economía de los ecuatorianos, sobre todo ese pequeño agricultor y ese pequeño ganadero. Y el otro que me quedó así, siempre me quedó resonando en la memoria cuando usted vino a Santa Isabel, y hablamos del Valle de Yunguilla, que es un valle sobre todo de cañicultores, y usted dijo que iba a apoyar al cañicultor y posiblemente sacar uno de sus derivados que podría servir de combustible, pero nos quedamos ahí. Se lo hizo. No tengo información actualizada, pero ojalá este gobierno no haya dado marcha atrás. Se lo hizo y fue un éxito. El etanol y la gasolina con gran componente. Sí, comprando caña. Y supongo que lo compraron también caña del Valle de Yunguilla. Si no se lo hizo, había que hacerlo. Pero ese era un proceso. Tenía que ir aumentando, ¿no?, el componente de etanol en la gasolina, que es mucho más amigable ambientalmente. Y miren, perdón si tengo alguna imprecisión técnica, pero creo que es el etanol, el nombre, sí, eso viene de la caña de azúcar. Así es. Pero ahora con la privatización de la comercialización de los combustibles, probablemente todo eso ya fue destruido. Queda como asignatura pendiente ahí. Destruyeron las cocinas de inducción, como destruyeron todas esas cosas. Queda como asignatura pendiente ahí para Santa Isabel y el Valle de Yunguilla. Pero cuidado, si hubiera sido asignatura pendiente yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero no es correcto. Se empezó el proyecto y es más, fue muy exitoso, pero era un proceso. Tenía que ir aumentando y seguramente este gobierno lo eliminó también. No, de lo que sé, realmente no se ha implementado en la medida en que realmente hubiese... Había ¿cómo se llamaba? No, pero yo me refiero en el Valle de Yunguilla concretamente, así, que con gran componente de etanol que venía de la caña de azúcar y se estaba comprando gran cantidad de caña de azúcar. Economista, el Cantón Santa Isabel está a punto de cumplir 76 años de cantonización. No sé si le pasaron ese dato, 20 de enero. Sí, leí que fueron creados en 1945. Son 76 años de cantonización, estamos, vea. Claro, ya veía que no se acuerda mucho, ya ve. O sea, ¿sí se acuerda? ¿Cómo me va a acordar de los 221 cantones la fecha de cantonización? Sí se acuerda cuando usted vino y el alcalde Quesada
Él estaba allá y usted estaba... Del acá en la MPD, tarima, ¿no? Claro. Sí, eso sí me acuerdo. Que Ya ve. ahí el MPD tiene mucha influencia y es un partido para mí muy nocivo, ¿no? Que ha hecho mucho daño. Cómplice Moreno, dicho sea de paso. Economista, yo le agradezco mucho a usted por la atención que nos ha dado de conversar ampliamente. Yo creo que ha sido una entrevista muy importante, un marco de respeto. Agradecerle a usted por esa predisposición que ha tenido. Como le decía, desde octubre del año pasado hacíamos la gestión, se ha cumplido y eso nos parece, porque la población, la gente necesita tener a todos los sectores políticos, a todos los que tienen mucho que hablar, mucho que decir, dar su opinión, sus críticas, sus ideas para salir o sacar al país de la crisis, y creo que todas sus ideas son muy bienvenidas. Muy amable economista por atendernos. No, Guillermo, gracias a usted. Para mí también, sinceramente, ha sido una entrevista muy agradable, con muy buenas preguntas muy inteligentes. Han permitido escuchar al entrevistado, que es el fin de una entrevista. Y lamento si de octubre estaba pidiendo la entrevista, por el contrario, antes nadie nos pedía entrevista. Teníamos un blindaje mediático brutal, hemos tenido censura mediática más de 3 años, ahora sí nos piden entrevistas y siempre la orden. Les conviene a ustedes y nos conviene a nosotros. Cuando era presidente usted no daba. Yo cuando vino, Sánchez vino 2 veces. Si algo no le van a creer, al final me dio un resbalón. Si algo no le va a creer, es eso. Porque soy de largo el presidente de la historia que más entrevistas ha dado, y no a los grandes medios. Vino 2 veces sino a los pequeños medios locales. No permitía, por si acaso, no permitía, usted sí sabe por qué uno de los motivos que me odia el universo. No permitía ni siquiera acercarse a usted. ¿Sabe por qué? Eso tampoco es cierto, pero he sido el presidente que más contacto ha tenido con la gente. Pero ¿sabe por qué? Una de las razones que me odia el comercio, Ecoavisa, el universo. Porque cuando llego a la presidencia, los primeros viajes oficiales, eso lo organiza Cancillería, no teníamos los jefes ejecutivos de 13, 14 personas, que se acuerdan que dijeron que lo iba a vender y nunca lo vendieron, porque son necesarios en un Estado moderno. Pero teníamos que chartear aviones de 40, 60 pasajeros, y de repente veía periodistas, medio docena de periodistas, pero ¿dónde? El Universo, Ecoavisa, Teleamazonas, los que tienen plata para pagarse el pasaje. Entonces yo dije, señores, nunca más. Me mandan estos que se paguen su pasaje. Nosotros llevamos los periodistas de radio, canales locales, que no tienen para esto porque no son grandes negocios. Odio a muerte y dejé llevarlo gratis en los viajes oficiales. Revise si se nos quedan algunos temas constituyentes. Usted proponía porque cree que hay que hacer un cambio para reinstitucionalizar al país. Se queda el tema ley de comunicación. No sé si ahí usted ha sugerido alguna cosa. Bueno, lo que hemos vivido estos años se llama un proceso destituyente. Destrozaron todo. Hay que reconstituir, hay que hacer un proceso constituyente, que puede ser una asamblea constituyente, pero no es la única vía. Todo depende de los resultados del 7 de febrero. Necesitamos ganar presidencia y mayoría en asamblea, que va a ser más difícil porque cambiaron el método de asignación de escaños. No le importa a esta gente el país. Le importa destruir a Correa, hacernos daño a nosotros y repartirse la patria. Entonces, si antes usted tenía que ganarle 2-1 para tener primera y segunda asambleísta, ahora tiene que ganarle 3-1. Va a ser más difícil, va a haber más dispersión, van a exigir por el voto ya no un hospital, sino 3 hospitales. Es más importante que gane un gobierno digno, honesto, capaz, y tener mayoría en asamblea. En sus manos está la solución. Y sobre la ley de comunicación, no ha visto todos los excesos, pero a Sayo, reflexionemos, lo que hemos vivido, destrucción que ha hecho Moreno, no hubiese sido posible si la complicidad impúdica, sobre todo de los grandes medios de comunicación, pero la gran mayoría de la prensa, contadas excepciones que siempre hay, pero los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, han sido cómplices de Moreno. Moreno no hubiera podido hacer ni la centésima parte de lo que hizo sin la complicidad de los medios de comunicación. Prohibido olvidar. Pero en cambio, con la ley de comunicación anterior hubo tantas sentencias, tantas resoluciones que afectó a tantos medios también. Tantas resoluciones, dígame alguna, por favor. Claro, pues ahí está. Porque las multas no pasaban de $3.000. Ahí están muchos canales, muchos periodistas que Pero dígame, como usted bien dice, deme nombre para no generalizar. Pero usted tampoco me dio nombres en antes. No, mire, ahí hay mucha propaganda, distorsión. Hasta la radio, que ni siquiera era enemiga, que se tenía que cancelar porque no pagaba hace 3 años las cuotas para el espectro radioeléctrico, entonces cerrado, persecución, cuando ni siquiera era enemiga. Y cuando la Contraloría le exigía que en 6 meses no quitaba la frecuencia, usted era glosado. Pero eso no se dice. Entonces todo el mundo era perseguido. Lo que se hacía era cumplir la ley. Entonces, no me ha logrado dar ningún nombre. Pero ahí habría que recuperar la ley anterior tal como usted fue expedida. O sea, la ley anterior era muy buena, pero creo que políticamente fue ingenuo. Crear una superintendencia, concretar al adversario que pudiera atacar la prensa que no quiere controles. No nos engañemos. Quiere hacer lo que le dé la gana, insultar, someter a los gobiernos. No nos engañemos. Así ha sido la historia del país, excepto 2007, 2017. Si yo volviera a repetir la experiencia, haría lo que hacen en Europa. Que los controles sobre la prensa son inmensos, pero no tiene una ley de comunicación.
tiene una ley de protección de imagen, por ejemplo. No le pueden publicar ni una foto sin su permiso. Tienen el Código Civil, los derechos civiles, que si hizo una mentira sobre usted, usted tiene derecho a réplica y le puede meter tremendo juicio. Mire lo que le pasó a CNN el año pasado. Por calumniar a un adolescente, decirle racista cuando era mentira, tuvo que pagar cerca de 270 millones de dólares. Pero si eso se hace en Ecuador, atentado a la libertad de expresión. No, compañero, todos estamos de acuerdo con la libertad de expresión. Nadie puede estar de acuerdo con los abusos de cierta prensa. Muy bien, economista. Agradecerle y desearle éxitos y que en este 2021 para usted, para su familia, sea también de mucha prosperidad. Igualmente, Guillermo, a usted, a su radio y al Cantón Santa Isabel y a toda Soy. 2021, si tomamos las decisiones correctas, va a ser un año de prosperidad y pese al dolor que arrastramos, de felicidad. A no perder la esperanza, podemos salir adelante. Podemos juntos recuperar el futuro. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias a usted. Hasta pronto. Ha sido el economista